Hola ingenieros programadores, bienvenidos nuevamente a este curso de Drives. Vamos a continuar con el tema pasado, que fue prácticamente un ejercicio, el cual consistía en ingresar los datos de placa del motor. Únicamente, no estamos arrancando el motor, no estamos conectando nada, son solamente ingresar datos de placa. Bien, el emulador o simulador Yaskawa es bastante completo, como ustedes se darán cuenta. Me gusta más que el mismo emulador o el simulador de Danfoss. Aparte de que personalmente le tengo un cariño bastante grande a lo que es la marca Yaskawa. Y les voy a confesar, ingenieros, que esta marca fue la primera la cual tuve oportunidad de realizar mis ejercicios y mis trabajos como ingeniero en automatización sin ser ingeniero. Bien, estaba yo muy joven cuando aprendí a programar o configurar los drives. Entonces, me gusta mucho esta marca porque es bastante simple. ¿Ok? Se dan cuenta en la parte de su teclado. Es bastante sencillo, nada que ver con Danfoss. Y como ya se habrán dado cuenta, ahorita de realizar su práctica, tiene muchas funcionalidades, a pesar de ser tan sencillo el concepto del teclado, ¿ok? Pero bueno, vamos a arrancar. Recordemos que es únicamente ingresar los datos de placa del motor. Únicamente por ahí. Lo que quiero es de que nos acostumbremos con lo más básico pero importante, porque sin datos de placa del motor no va a funcionar. Entonces es importante que sepamos hacerlo. Ya con esto aprenderemos a hacerlo con dos tipos de drives. Lo que es la conexión, lo que es el arranque, lo que es la configuración de 2, 3 hilos, para que funcione, cuáles son las cosas especiales de parámetros, lo vamos a ver. Todavía no, vamos por paso. Vamos a utilizar esta metodología que, créanme, finalizando van a ser expertos en drives, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Nos dice que el drive está apagado. Para iniciarlo necesitamos encenderlo, ¿bien? Esto me encanta, esto es muy práctico. Ok, ¿qué podemos visualizar aquí? Esta tal cual es su pantalla principal. Aunque lo vean muy sencillo, pero es su pantalla principal. La F, yo deduzco y yo supongo que es la frecuencia. Y estos dígitos será la frecuencia actual. ¿Ok? Ahorita no está arrancando nuestro motor, por lo tanto tiene 0. Muy bien. No le vamos a prestar atención de momento toda la parte derecha. Yo que me quiero centrar únicamente con los datos de placa del motor. ¿Cómo los vamos a ingresar? Debemos de ir navegando. Ok, aquí está autotuning, la parte de parámetros, setup. Tiene bastantes funcionalidades. O sea, fíjense bien, tiene su voltaje actual, su corriente actual, etcétera. Bien. La parte, si queremos hacia adelante, forward o reverse, aquí lo podemos obtener. Pero más que nada, ¿dónde están los parámetros? Bueno, hay que buscar el menú o las carpetas de parámetros. Aquí está, parámetros, todos los parámetros. Y me encanta este software porque indica cada parámetro realmente. O nos está guiando. Aquí nos dice la P, que quiere decir todos los parámetros. Aquí setup group parameters, que me parece que no se podría porque es el emulador, pero aquí los parámetros sí nos debe de dejar. Ingresar, ok. Y nos dice del A101 quiere decir que es una selección de acceso de nivel. Y yo podría ir navegando con cada uno de estos datos, ok. Pero hay que identificar el grupo
que les había comentado anteriormente, el grupo que es específico para ingresar datos del motor. ¿Qué grupo sería? No lo sé. Cada marca es distinta, pero tiene la misma lógica. Debe de dejar un grupo para esto. ¿Ok? Entonces, ¿se tardaron en encontrarlo? Díganme en los comentarios. Fue bastante rápido. ¿En qué se basaron? Yo les voy a dar el consejo que es el rey de todo esto ante la configuración de los parámetros. Si yo me pongo a adivinar qué parámetro es, jamás voy a terminar, o si voy a terminar va a ser después de muchas horas y no voy a ser eficiente en mi trabajo. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre? Vean qué modelo de su drive tiene, qué marca, y busquen el manual. Generalmente les va a llegar junto con el drive. Ahora sí que va a estar su cajita, va a estar muy bonito y demás. Va a tener su manual. Seguramente ustedes ya lo saben. Y ahí en el manual necesitamos buscar el grupo. ¿Ok? Vámonos a la segura. Por eso lo estamos haciendo por pasos. Pero este paso en específico es el número 1. ¿Ok? Hay que ingresar primero los datos de placa del motor. Bien, más allá de las conexiones eléctricas, que lo vamos a ver más adelante, las conexiones eléctricas de este lado, la parte de la resistencia de frenado, la parte de cómo cablear el drive, etcétera, sus protecciones, ¿ok? Sus diagramas eléctricos, cómo va conectado ahora sí, ya más en específico. Más allá de eso, ya que tengamos todo conectado, vamos a encender nuestro drive, aquí con nuestro interruptor, como en este lado, nuestro emulador o simulador, ¿ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Recuérdenlo, ingresar datos de placa de nuestro motor que queremos controlar. Bien, recordemos que el drive tiene su potencia, su máximo. Podemos controlar cualquier tipo de motor que esté dentro de esa misma potencia. Si nuestro drive tiene, por ejemplo, digamos 2 HPs, bien, o 1.5 kilowatts, que recordemos que esa es su equivalencia, o 1500 watts, como ustedes quieran agregarlo, ¿ok? Pero si son de 2 HPs, la potencia de mi drive, mi motor tiene que ser correspondiente de 2 HPs como máximo hacia abajo. ¿Puedo controlar un HP? Sí, puedo controlarlo. ¿Un cuarto de HP? También puedo controlarlo. ¿Puedo controlar 2 HPs? Claro que sí. ¿Puedo controlar 3 HPs? Yo les digo no. ¿Ok? ¿Se puede? Sí se puede si lo sintonizamos de una forma adecuada. ¿Es correcto? No. Lo recomiendo jamás. No lo hagan. Si su drive es de 2 HPs y digan, ay, es que me dijo mi jefe que controlara un motor de 2,5 caballos, se podrá, nada más es medio caballo, lo sintonizamos sin problema. No lo hagan, ingenieros, porque yo he visto muchos problemas por este tipo. Se queman los drives, no duran mucho tiempo. Si el drive iba a durar, no sé, 10 años, gracias a este gran cambio que realizó nuestro jefe, solamente va a durar 1 año. Y hasta he visto que hasta duran semanas. No lo hagan. Que sea correspondiente su capacidad del drive en cuanto a potencia con la capacidad del motor en potencia de igual manera. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a ingresar datos de placa de motor. ¿Qué sigue? Lo que sigue es buscar el manual en internet o conseguirlo de manera física que viene con su drive. Bien, ya ahorita prácticamente cualquier tipo de drive tiene su manual. En este caso, híjole, bueno, en este caso está en español. ¿Está en español? Sí. Pero lo podemos buscar también en inglés. Ya saben. ¿Qué es lo que voy a buscar de este lado? Control F. A ver. Podríamos buscar motor. Bien. Pero me aparecen 1709 búsquedas. Entonces, lo que podemos hacer es buscar
parámetros de motor no se encuentran. Ah, sí se encontraban, de motor, sí están. Vamos a ver, vamos a buscar diagnóstico. Aquí están, miren. Aquí nosotros tenemos que ser bastante perspicaces para realizar una búsqueda lo más eficiente posible. Si vamos a estar en la parte de drives, todos los manuales cambian, pero recordemos, tienen la misma lógica, tienen la misma manera de funcionar. Por lo tanto, hay que ser bastante perspicaces y ser prácticamente detectives, y ustedes ya con la práctica se van a dar cuenta, para que podamos nosotros buscar algo en específico. Y con eso, miren, va a ser rápido. Fíjense, este manual tiene 326 hojas. ¿En cuánto tiempo encontramos el grupo de parámetros para ingresar datos de placa del motor? Fue rapidísimo. Bien, ni siquiera 2 minutos. Entonces, fíjense bien, ¿cómo yo sé qué es esto? Porque me está diciendo datos o parámetros del motor, ¿ok? En inglés hay que ser perspicaces también para buscarlos. Generalmente busquen también kilowatts o busquen potencia, en inglés power. ¿Qué más? Busquen amperaje o corriente, ¿ok? Que son los datos que sabemos que nos va a buscar, que nos va a solicitar el drive para ingresar estos datos de placa. Bien. Ok, entonces con esto ya sé que es el parámetro del grupo E1. Entonces, Yaskawa quiso ordenar sus datos, su grupo de parámetros del motor para ingresar en la categoría E. O sea que sería en la carpeta. A ver, vamos nuevamente aquí. Para que vean la diferencia. Tal vez suene muy obvio, pero para ingenieros que no sepan completamente nada, debe de ser la gloria. Bien. Entonces, aquí, ¿qué sucedería? Información del motor. Supongamos que en la marca de Rodrigo Drives, yo decidí nombrar como ese grupo P01, ¿ok? Ese grupo de información del motor o datos de placa del motor. Pero en Yaskawa no se va a llamar P01, se va a llamar como E0, a ver, no, es E1, ¿se dan cuenta? E1, que son los parámetros del motor. Ingreso aquí y aquí es E1, 0, 1, ¿a qué equivale? A mi voltaje. ¿Sí es correcto? Configuración de voltaje de entrada. Hasta lo agregamos mayormente. Configuración de voltaje de entrada. ¿Se dan cuenta? Es por eso que les digo que todos se parecen. Todo es prácticamente todo lo mismo, pero cambian las memorias, ¿ok? O cómo se llaman las memorias, pero prácticamente en los drives es lo mismo. Entonces, si yo quiero los datos de placa del motor en la parte de Yaskawa, se va a llamar como la memoria E1, los parámetros E1, son los grupos. Y después de aquí voy a ir, se están almacenando así las memorias, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Se están almacenando de esta manera. Entonces, ya con esto mencionado, ¿ustedes cómo lo realizaron? ¿Sí ingresaron esos datos de placa ahí o no? ¿Ok? Nos dirigimos en la parte de los E, a ver si es cierto. Aquí está, miren, E1, damos Enter. ¿Qué pasa con la categoría E2? A ver, en los E2 están los parámetros del motor, pero nos indica que sí están dentro de, pero aquí es otra categoría, dice corriente nominal del motor, deslizamiento nominal del motor, corriente sin carga del motor. Y aquí arriba, a ver,
Pues aquí es el voltaje, por lo que yo puedo observar. Aquí es voltaje, aquí es corriente. Así decidieron los japoneses o la compañía Yaskawa separarlo. Todo lo que es E son la parte de motor, ¿ok? Entonces quedaría así, para que se den una idea. Aquí no es E1, aquí es E, ¿ok? Y dentro del E, aquí tendríamos que crear una carpeta nueva que se llame E1. Bien. Voltaje. Y esta configuración de voltaje de entrada va dentro de esta carpetita. ¿Se dan cuenta? Y después tenemos aquí otra carpeta llamada E2 corriente. Y aquí en voltaje ya dimos de alta un parámetro que es E01. Y ahora tendremos que crear E103 y después E104, E105, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, que también aquí está combinando lo que son las frecuencias. Y aquí está la corriente. Y luego en el E3 que dice características del tipo de control BF del motor 2. ¿Ok? Este tipo de control lo vamos a ver para más adelante. Motor 2, entonces es otro tipo de motor, no solamente uno, son dos motores. Aquí parámetros del motor 2, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces aquí son características del patrón, es esto. Este nombre no es la configuración, ¿ok? No es el voltaje. Nos está indicando Yaskawa que son características del patrón de BF. ¿Ok? Y aquí está indicando Yaskawa parámetros del motor. Aquí realmente sí es eso. No es la corriente. Son los parámetros del motor. Bien. Entonces, si dan cuenta, y es del motor número 1. Esto es exactamente lo mismo, pero es del motor número 2. Lo que pasa es de que el drive puede controlar dos motores al mismo tiempo, si es que así lo desean. Que no es muy recomendable, pero se puede. ¿Ok? Lo mejor es tener drives independientes, pero para la persona quien quiera hacerlo, adelante. ¿Ok? Y hasta ahí llega y se salta al parámetro 5. Entonces tendríamos que ir creando las carpetitas y ustedes se pueden dar cuenta que son memorias con distintos nombres, pero prácticamente es lo mismo. ¿Ok? Si ustedes analizan el drive o el manual de Danfoss, van a tener similitudes entre los parámetros, ¿bien? Son prácticamente todos iguales. Lo que necesitamos realmente para controlarlos son prácticamente iguales. Muy bien, ingenieros. Entonces tenemos aquí los parámetros del grupo E. El grupo E1 y E2 corresponden al motor número 1. Los parámetros del grupo E3 y E4 corresponden al motor número 2, en dado caso que tengamos esa opción. Pero los parámetros E5 nos dice motor PM. ¿Qué significa PM? Al español son motor de imanes permanentes. O sea que tenemos esa otra opción. Bien. Eso es y debe de ser un motor no de cualquier marca. Es un motor especializado de la marca Yaskawa. Bien. Si agregamos un motor de imanes permanentes y no es de la marca Yaskawa, vamos a tener problemas. Y me dirán, oye Rodrigo, entonces ¿para qué quiero un motor de imanes permanentes? Bueno, cuando ya planeamos en utilizar un motor de imanes permanentes, quiere decir que vamos a requerir posición. Bien, entonces este drive
ya puede estar planificando un poco acerca de motion o de control de movimiento. Sería para una característica o una aplicación bastante sencilla, pero tiene esta opción, ¿ok? Se los dejo como dato, por si algún día lo llegan a necesitar. Hay que utilizar únicamente el motor de imanes permanentes, pero de la marca Yaskawa. Muy bien, entonces me dirán, Rodrigo, ya estamos listos para ingresar los datos. Les voy a decir que quienes seleccionaron estos parámetros están en lo correcto, ¿bien? Pero de seguro, algunos de ustedes fueron bastantes observadores en algo. Voy a buscar a través de mi documento, por ejemplo, HP. Ok, aquí nosotros podemos ingresar lo que es la potencia, ¿bien? La potencia de nuestro motor. Pero existe otro grupo de parámetros que se llama ajuste del motor y va dentro de la categoría T, ¿ok? Y aquí es donde puede existir una confusión, porque dirán, oye, pero en la parte del grupo E podemos ingresar los datos de placa del motor, pero de igual manera podemos ingresarlos en lo que es el grupo T. Entonces, ¿a cuál hago caso? Yo les voy a comentar algo. Hay que hacer caso a los dos, ¿bien? Tenemos que ingresar los datos de manera forzosa en los grupos E1 y E2. Pero también debemos de ingresar los datos del motor en el grupo T, ¿bien? ¿Esto es para qué? Para optimizar de mayor forma todavía lo que es su proceso del motor, ¿bien? Funcionaría si no ingresamos los datos T, así es, va a funcionar de manera adecuada. Pero va a funcionar mejor si nosotros de este lado se los ingresamos. Yaskawa tiene algo famoso que se le llama autoajuste, ¿bien? Es como una inteligencia artificial que va aprendiendo conforme vamos nosotros realizando los procesos o las aplicaciones. Es algo increíble que tiene Yaskawa, por eso les digo que los japoneses están a otro nivel. Porque ellos, con su inteligencia artificial o con su drive, conforme va pasando el tiempo, va optimizando lo que es la energía eléctrica, va optimizando lo que es la potencia del motor, bien, su voltaje, su corriente, etc. Entonces, esto es para optimizar el motor de una mejor manera, bien. Entonces, funciona bien con la parte de los grupos E1 y E2. Funciona excelente si aparte nosotros ingresamos en el grupo T esos datos. ¿Todas las marcas tienen esta opción? No la tienen todas. Solamente yo conozco muy pocas marcas, ¿bien? Entre ellas está Yaskawa. Es para optimizar todo su proceso. Desafortunadamente, en el emulador o simulador no es así. No tiene esa característica, o hasta donde yo recuerdo, no la tiene. Vamos a ver si es cierto. No tiene lo que son los parámetros del grupo T, porque físicamente no tiene de dónde aprender. Esto es algo emulado, simulado. Vamos a buscar la parte de parámetros. Aquí están. Y vamos a darlos de alta. A ver, vamos a buscar primero el grupo T. En la E, ¿ok? Sí están los parámetros. Sí los vamos a poder ingresar. Y seguramente ustedes ya lo hicieron. E1, bien. Y nos dice que el E101 es para ingresar el voltaje. Aquí está. Voltaje de entrada. Que esta no es modificable. Al parecer, porque ya el drive ya tiene ese voltaje. Es el voltaje del inversor o del voltaje del drive. Otra cosa.
El drive se le llama de distintas maneras, ¿ok? Se le llama drive en inglés. En español se le llama variador de frecuencia, por lo mismo. Variador de velocidad, también ambas son correctas. Y existe el otro nombre que es inversor, ¿ok? Ya seguramente saben por qué se le llama inversor y es por la parte interna de cómo funciona, ¿bien? Entonces, cualquiera de las los cuatro nombres que les estoy comentando son correctos. Cualquiera de las cuatro maneras son correctas. Muy bien. Entonces, vamos a buscar lo que es el grupo de parámetro T. Aquí es N, aquí es una O. Y ya se vuelve a repetir, ¿ok? No existe en la parte emulada lo que es la parte T. Pero si ustedes tienen su motor físico, háganlo, ¿ok? Lo recomiendo de ambas maneras. Hecho. Entonces, ya regresando, aquí está, a lo que son los datos de placa. Muy bien, ingenieros. Entonces, ¿qué datos serán los que vamos a ingresar? Aquí están. Vamos a ingresar, por ejemplo, los de esta placa de datos, ¿ok? Vamos a regresarnos o a dirigirnos a nuestro emulador. Y de aquí vamos a seleccionar la parte de parámetros. Aquí está. Vamos a buscar lo que es la categoría o el grupo E1. Y me está indicando E101. Ok. Este voltaje es el del inversor. Ok. Por lo tanto, ya está predefinido. Seguramente si yo trato de modificarlo, me va a indicar un error o me va a regresar el valor. Esto es únicamente del drive. Lo que tiene el drive no se puede modificar como voltaje. Entonces hay que dejarlo tal cual. Y luego aquí me está indicando selección del patrón de VF. ¿Qué significa VF? Es un tipo de control que es volts por hertz o el control de volts y frecuencia, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Y luego está otro tipo de control que es OLV, Open Loop, ¿ok? Que es de un lazo abierto. Lo vamos a ver, es Open Loop Vector, ¿ok? Es un lazo abierto, lo vamos a ver más adelante y qué aplicaciones son las que se necesitan para seleccionar esta opción. Y por último, la parte de PM, que es la parte de imanes permanentes. Este tipo de control lo tomó Yaskawa y estos controles generalmente se implementan en todos los drives, ¿ok? Aunque Yaskawa implementó ya por su propia marca lo que es la parte de PM o de imanes permanentes. Eso es lo que tienen ellos como adicional. Y aquí nos está indicando estos parámetros únicamente pueden ser utilizados a menos de que esta es la parte personalizada, que nosotros seleccionemos lo que son la opción o el tipo de control volts por hertz, ¿ok? Así que no vamos a seleccionar nada de aquí. No vamos a nosotros modificarlo. Y aquí nos está diciendo, ¿cuál es la corriente nominal del motor? Y aquí nos dice, configura la corriente completa mostrada en la placa del nombre del motor en amperes. Por lo tanto, vamos a verificarlo. Corriente nominal del inversor. E2 0,1. Aquí están los amperes. Vamos a ingresarlos. Serán, yo quiero seleccionar 50 Hz. Y los amperes, o vamos a seleccionar de 60 Hz, ¿ok? Que sean 400 volts.
no, tendrán que ser 230 volts. Vamos a seleccionar esto, que sean 50 Hz. 230 volts. Y en 4.4 amperes. Vamos a hacerlo tal cual, para no confundirnos. Oh. Que sean 4. Me voy hacia la derecha. Y aquí lo disminuimos 4.4. Esta corriente es la nominal. Muy bien. Y aquí ya se almacenó el dato. Después, ¿qué nos solicita el manual? O bueno, aquí ya nos está indicando. Esto es el deslizamiento promedio del motor. No lo tenemos, ese dato. Esto es la corriente sin carga. No lo tenemos. ¿Ok? Son parámetros, se dan cuenta, adicionales que mientras más llenemos, pues en teoría es más factible y va a ser más óptimo el motor. Pero generalmente no se tienen estos datos. Número de polos deben ser 4, ahí está. Resistencia del motor línea a línea, no lo tenemos. Inductancia, pérdida de hierro, de la compensación del torque, no lo tenemos. Aquí eso es lo importante, ¿ok? Lo que es la parte de los kilowatts. De 0 a 670. Supongamos que será de un HP. Y de hecho, a ver, ¿dónde está? E211. ¿Ok? Yo quiero de un HP y aquí ya me está indicando hasta la fórmula, ¿no? Que es directo. Que es un HP corresponde a 0.746 kilowatts. Por lo tanto, nos vamos aquí, 740. A ver, vamos a ver si es correcto. Rango de 0 a 650. Ok, aquí el de defecto son 0.4 kilowatts. Entonces, si quiero un HP son 0.74 kilowatts. ¿Y qué más tenemos? Y se repite. Bien. Ustedes me indicarán y me dirán, ingeniero, pero ¿qué pasa con el voltaje, no? El voltaje está por default del mismo que tenemos nosotros ya dado de alta, que es el mismo del drive, ¿ok? Es el mismo del inversor. Si yo quiero el voltaje en específico, yo lo que les recomiendo es que ingresen ya ustedes de manera física. Aquí está. Aquí en la parte de los parámetros T, ajuste del motor, aquí sí nos permite ingresar lo que es el voltaje nominal del motor. Recuerdan que les había dicho que es la optimización adicional de ese motor. Aquí es donde nosotros lo podemos ingresar. Y únicamente a lo que nos permita el drive, ¿ok? Porque aquí nos dice, oye, pues tú compraste un drive de 255 volts. Entonces, ¿qué sucede, no? No podemos cambiarlo a 400. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Cuando ustedes soliciten o seleccionen el motor, deben de decidir qué voltaje será el que van a utilizar. De manera contraria, si no tienen cuidado con esto y ustedes no seleccionan el voltaje del motor, si ustedes querían en conexión delta, pero al final dijeron, no, mejor un voltaje más grande de 440, mejor me voy con la conexión estrella. El problema aquí está en que si el drive que ustedes solicitaron estando hasta 220 volts, pues va a haber mucho problema, ¿no? Se va a quemar. Entonces, o no va a funcionar simplemente el motor. Entonces, tengan mucho cuidado con este dato. Y si ustedes van a seleccionar el 440, seleccionen un drive de 440. ¿Ok? Y pues prácticamente con esto ya tenemos los datos y ya habremos terminado lo que es el ejercicio. ¿Ustedes cómo lo realizaron? ¿Qué aprendieron de este video? ¿Y qué aprendieron de ustedes realizarlo
ustedes mismos. ¿Se les complicó? ¿Qué se les hace más fácil, Danfoss o lo que es Yaskawa? Díganme en los comentarios y con esto terminamos lo que es el ingreso de datos o los datos de placa del motor dentro de estos emuladores o simuladores. Ahora vamos con el siguiente tema y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.